Segundo video de programación en Unity 3D. Explicación de la creación del videojuego Galaxy Shooter, material editado por Nidia Susana Porras Aguirre. Videos basados en el Bootcamp de desarrollo de videojuegos orientado por el ingeniero Alex Sosa en su empresa Absolution.co en el mes de junio del año 2019. El segundo video contiene lo siguiente: la creación de la galaxia y la creación del player. Entonces vamos a ir a Unity. Lo primero que vamos a hacer es cambiar aquí el aspecto y la proporción de la pantalla. Vamos a dejarla a una proporción de 16:9 para que funcione con la mayoría de la configuración de los monitores de computador. Seguido esto, vamos a crear un objeto 3D llamado Quad, que es un cuadro conformado por dos triángulos, el cual representa la menor cantidad de polígonos. Para esto vamos a ir al menú Game Object, vamos a seleccionar la opción 3D Object y vamos a seleccionar Quad. Vamos a hacer que este objeto Quad tenga el mismo tamaño de nuestra escena. Primero vamos a cambiarle el nombre presionando la tecla F2 o FN F2 dependiendo de la configuración de su teclado. Escribimos el nombre Galaxy y vamos a cambiar el tamaño de nuestro quad. Para esto le vamos a asignar un tamaño en X de 17, dejémoslo de 18 y aquí de 10.21. Ahora vamos a agregar un nuevo material a este objeto. Primero debemos crearlo. Vamos entonces al panel Project y haciendo clic derecho sobre la opción Materials podemos acceder al menú para crear un nuevo material. Damos clic derecho, crear y seleccionamos material. Le asignamos el nombre Galaxy Matte. Es importante que asignemos nombres que tengan relación con lo que estamos creando, para que luego no tengamos ningún inconveniente. Voy a colocarle Galaxy Matte 2 para poder eliminar este que tenía aquí creado previamente y poder hacerlo desde cero. Ese lo tenía creado porque ya lo había hecho previamente, pero entonces Galaxy Matte, listo. Entonces ya tenemos dentro de nuestros materiales Galaxy Matte. Si ustedes observan, me quedo dentro de shaders, entonces voy a tomarlo y lo voy a colocar aquí dentro de materiales, a ver si me lo permite. Ya. De esta forma y con este nombre lo vamos a encontrar más fácilmente. Ahora vamos a agregarle un shader. Seleccionamos uno ya importado en la opción UX llamado Galaxy. Este shader no es más que unas instrucciones que se tienen predeterminados para configurar cómo se utilizará dicho material. Entonces lo seleccionamos, que no nos quede para cambiar el nombre, sino simplemente seleccionamos, vamos aquí al shader, vamos a seleccionar FX y vamos a decirle que es una galaxia. Ahora que ya tenemos listo el material, lo aplicamos al objeto Galaxy creado. Podemos arrastrarlo hasta la vista de la escena sobre el objeto o al objeto directamente en la ventana jerarquía. Entonces lo voy a tomar y lo voy a arrastrar hasta acá. Observen que ya me aparecen aquí unos punticos, quiere decir que me quedó bien aplicado. Y si le damos play,
Ya vamos a ver que ya se ve la animación de unos puntitos que aparecen y desaparecen, pero están apareciendo y desapareciendo muy rápido. Vamos a cambiar esta velocidad sin quitar el play del juego. Seleccionamos el Galaxy Mat y revisamos la configuración para modificar los colores en scrolling direction X, Y, Z, W time. Entonces vamos a modificarlos de la siguiente forma: en X vamos a dejar 0, en Y vamos a dejar 50 y en Z vamos a dejar 0. Agregamos ahora un elemento llamado Space BG Overlay y lo arrastramos a nuestro juego en la jerarquía dentro del elemento Galaxy. Detenemos el juego, vamos a ir a los sprites que tenemos acá y vamos a buscar Space BG Overlay. ¿Qué hacemos? Entonces lo llevamos dentro de nuestra galaxia y ya lo tenemos acá. Vamos a organizar los elementos en capas, layers, para no confundirnos cuando seleccionemos los elementos que van más adelante o más atrás del escenario. Comencemos con el elemento que acabamos de agregar. Veamos sus propiedades y encontramos la pestaña Sorting Layer. Aquí la tenemos. Aquí vamos a crear capas para el background y para el foreground. Entonces vamos a ir al Sorting Layer. Vamos a decirle, bueno, aquí ya las teníamos creadas, entonces le decimos, en este caso le decimos Add Sorting Layer y aquí agregaríamos en el más para el background. Voy a eliminar estos que tengo acá. Entonces agrego una nueva capa para el background y agrego una nueva capa para el foreground, es decir, para la parte del frente. Ya la tenemos ahí creada. Seleccionamos nuevamente nuestro Space BG Overlay y vamos a asignarle el Sorting Layer de Background. Perfecto. Así tenemos configurada nuestra galaxia y podemos probar el juego y ver cómo nos va. Miren, ya la tenemos acá. Y vamos a verificar cómo va nuestra galaxia. Ya la podemos observar. Ahora, el segundo punto de este video consiste en crear el player. Para esto, entonces vamos a ir a nuestro panel de proyecto y buscamos el asset llamado Player Turn Left. Entonces aquí está Player Turn Left y vamos a utilizar este que es de 4 ceritos y lo vamos a arrastrar a nuestra jerarquía. Aquí lo tenemos. Debe quedarnos dentro de nuestra, por fuera de la galaxia. Ahí lo tenemos, perfecto. Vamos a cambiarle el nombre a player y vamos a modificar su tamaño así: en X 0,35, en Y 0,35 y en Z 0,35. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre oprimiendo la tecla F2 y a continuación vamos a cambiar la escala. Como les dije, vamos a dejar 0,35. ustedes verifican si es con 0 punto o con 0, en mi caso es 0 punto, perdón, para que nos quede el player más pequeño, tanto en X, en Y y en Z. Ahora vamos a iniciar a programarlo.
Entonces, para hacer la programación vamos a agregar scripts. ¿Qué son los scripts? Son los códigos para que el usuario y el juego puedan interactuar. Quiere decir, para que el juego pueda recibir las entradas del jugador y que el juego pueda responder con eventos de acuerdo a la solicitud del usuario. También pueden utilizarse los scripts para crear efectos gráficos, controlar el comportamiento de los objetos o incluso implementar un sistema de inteligencia artificial para los personajes del juego. ¿Cómo hacemos para crear los scripts? Entonces vamos a minimizar aquí nuestros scripts y vamos a ir al juego y vamos a crear una nueva carpeta para los scripts. Le damos crear y vamos a crear una carpeta y le colocamos de nombre scripts. Dentro de esta carpeta vamos a crear todos los códigos que necesitemos. Dentro de la carpeta vamos a crear ahora un nuevo script de C#. Entonces le damos clic a la carpeta, clic derecho, le hicimos crear y vamos a crear el C# scripts. De nombre le vamos a colocar player. Ya lo tenemos acá. Este nuevo script se edita o se modifica normalmente en Visual Studio o en MonoDevelop, dependiendo del que ustedes tengan instalado. En mi caso yo tengo el MonoDevelop y tiene un defecto, que es que si yo le doy doble clic acá no me va a abrir, sino que debo abrir el MonoDevelop primero, buscar mi script para poderlo cargar. Si ustedes tienen ese mismo inconveniente de que al darle doble clic no les abre, me avisan y yo les colaboro en la forma más sencilla de agregarlo al escritorio para que sea más fácil. Entonces, si ustedes observan, bueno, entonces yo allá le di doble clic a la carpeta y él me abrió ya mi script, que es este que tengo acá, y Galaxy Shooter, que fue la carpeta que creé al inicio en el primer video dentro de scripts, y aquí tenemos el player. Al crear un script en C# de Unity se crea por defecto una clase vacía, esta clase que está aquí, que se llama Public Class Player, y que hereda de la clase MonoBehavior los elementos generales del sistema. Esta clase también crea dos métodos. Entonces aquí voy a colocar en comentario la clase. Esta es una clase y estos de aquí son los métodos. Este es un método, también lo coloco en comentario, uso las dos barritas como en C++, y aquí tenemos el método start, que se ejecuta solamente una vez cuando llamamos el elemento player o cuando se inicializa el elemento player. También tenemos este método, que es el método update, que se ejecuta cada vez que se completa un ciclo del elemento en el juego. Por defecto es 60 veces por segundo. Para usar este script, este que tenemos aquí, debemos agregarlo a alguno de los elementos de la escena. Vamos a ir entonces al Unity y vamos a agregarlo a nuestro player. Entonces lo tomamos y lo arrastramos a nuestro player. ¿Cómo sé yo que sí quedó bien? Le doy doble clic al player y en esta parte me tiene que aparecer script, player script. Quiere decir que este script, este código, va a funcionar con este elemento que está acá. Si yo no le coloco ningún código al elemento de acá, no va a funcionar. Entonces debo siempre asegurarme que el player me haya quedado agregado. Entonces aquí miramos y ya tenemos agregado nuestro player, nuestro código al player. Ahora vamos a verificar que el script sí está cargado. Entonces vamos a agregar una salida en consola para cada uno. Para hacer una salida en consola, como podríamos llamarlo un imprima, nos vamos a ubicar dentro del método del start y el código es el siguiente.
debug este debug va con D mayúscula .log. A algunos les aparecerá, a mí no, porque tengo algunos inconvenientes de instalación. Recordamos el punto y coma, debug.log, y entre comillas dobles vamos a decirle inicio. Cerramos las comillas dobles, cerramos el paréntesis y colocamos punto y coma. Y vamos a hacer lo mismo con el update. Recuerden que el update se ejecuta muchas veces, entonces vamos a colocarle ciclo. Entonces cuando inicie el player nos va a tener que imprimir inicio, y cada ciclo se va a imprimir esta palabra ciclo. Guardamos, control S, y ejecutamos nuestro juego. Entonces vamos a abrir nuestra consola que está acá y observemos la consola. Cuando se inició me aparece inicio, y después durante todo el tiempo se va a generar esa palabrita ciclo. Démosle clic, limpiar, limpiar, listo, detengamos, y quiere decir que el player sí me está ejecutando los scripts del C#. Yo doy clic aquí, y si quiero, por ejemplo, ver la documentación sobre los métodos del player, doy clic en el icono azul y aquí me va a aparecer la documentación. Abrámoslo con Google Chrome. Y aquí me va a explicar en qué consiste cada uno de los elementos que tiene el player. Ahora vamos a asignar una posición inicial a nuestro jugador. Utilizamos el objeto transform y su método posición. Eso lo vamos a hacer desde código. Entonces, como es la posición inicial, nos vamos a ubicar dentro del start. El código para colocar la posición inicial es el siguiente: transform .position igual a new, ese sí me apareció, espacio vector 3 abrimos paréntesis 0, que es la posición X, la posición Y-2 y la posición Z. Cerramos paréntesis y punto y coma. Este new vector 3 hace referencia a la posición que vamos a tener de nuestro player. Entonces este código que colocamos nos va a permitir ubicar en una posición inicial nuestro player. Guardamos con control S y vamos a ejecutar nuestro juego. Entonces simplemente vamos a ejecutarlo y vamos a observar el cambio de posición. Miremos a ver si tenemos aquí en la consola algún error. Observaron el movimiento, entonces ya no tenemos ningún error. Aquí en la consola se observan los errores y no nos aparece ninguno, y observamos que se cambió la posición inicial de nuestro player. Para eso nos sirve ese código. Ahora lo que vamos a hacer es agregar
un movimiento del player de acuerdo con o al oprimir más bien las flechas de desplazamiento. Para esto vamos a crear una variable pública en nuestro código, en nuestro script. Vamos a crear dentro de la clase, vamos a crear una variable pública llamada speed de tipo float. Debemos tener en cuenta que para que la variable sea float, al final debemos colocar la letra F. Entonces public float, la variable speed, y vamos a asignarle un valor de 5.0 y colocamos la F al final y punto y coma. Como esta es una variable de tipo pública, también podemos accederla en tiempo de ejecución desde la pestaña inspector. Entonces vayamos aquí, guardemos, ya, aquí ya nos apareció speed y el valor que le colocamos allá. En tiempo de ejecución yo también puedo modificar. Como vamos a hacer que el movimiento sea por teclado, el Unity ya tiene por defecto las entradas al sistema, las cuales podemos ver aquí en Edit, Configuración, y las entradas. Aquí en desplegamos y entonces podemos mirar para el movimiento horizontal, para el movimiento vertical, bueno, y todas las opciones que tenemos hacia abajo son opciones que podemos editar desde el código. Cerremos aquí lo que acabamos de abrir y vamos entonces a programar el movimiento por teclado de nuestro player. Vamos a ir al código, podemos quitar ya estos elementos para que no se nos congestione la consola y podemos ver los errores. También podemos colocarlo dentro de comentarios si queremos más adelante que no se nos olvide cómo lo hicimos. Entonces ahora para esto vamos a crear un método. Escribimos la palabra void y el método se va a llamar move, de movimiento. Abrimos y cerramos y colocamos nuestras llaves. Entonces vamos a acceder al movimiento horizontal de nuestro objeto. Colocamos input. Este input va con mayúscula, a ustedes les puede aparecer, en mí en este caso no me está apareciendo. Input.getAxis, que fue lo que le estamos diciendo que nos obtenga ya de la pantallita que desplegamos hace un momento. Yo aprovecho, normalmente abro y cierro paréntesis para que luego no lo olvide. Vamos a colocar que me tome el horizontal y esto lo debe multiplicar por la velocidad, que fue la variable que creamos,
y por el tiempo. Este tiempo le vamos a decir así, por time.delta time. Este tiempo va en mayúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que me tome la velocidad del equipo que estoy utilizando para que no se me acelere o se detenga si tengo un equipo más rápido o más lento. Entonces float el movimiento horizontal, que va a ser en X, va a ser igual a, esta es otra función que me ayuda a que el elemento no se me salga de la pantalla le voy a decir que dentro de la pantalla me lo transforme en la posición X más esta variable que teníamos aquí. Y esta, lo que le voy a decir es que me tenga en cuenta estos datos para que no se salga de la pantalla. Menos 77. Cerramos y punto y coma. Entonces, ¿qué hice? Creé una variable en la que me va a capturar el movimiento horizontal, me lo va a multiplicar por la velocidad y por la velocidad del equipo. Esta velocidad equivale a 5. Y me lo va a asignar en el movimiento X sin que se me salga de la pantalla y me va a transformar la posición en horizontal. Vamos a verificar si funciona. Tenemos un error, miremos en la consola, dice que hay un error de símbolo de coma o de coma en la línea 2025. Dice que es en la 20. Vamos a verificar qué puede ser. Aquí se me fueron 2 puntos y es punto. Verifiquemos si no era sino eso. Borramos la consola y ejecutamos. Aún tengo errores. Miremos la consola. Dice que hay un error en la transformación. Miremos código y vamos a verificar. Vamos a agregar aquí unos elementos. Entonces, bueno, voy a guardar, voy a colocar ahora el movimiento en Y y le voy a decir que es por el momento 0 y de igual forma voy a colocar el movimiento en Z. Ahora voy a tomar este código que era el de la posición inicial y voy a reemplazar los elementos que tengo acá por las variables. Entonces ya no va a ser movimiento, no va a ser esto, sino que va a ser movimiento en X, movimiento en Y, el valor, y movimiento Z. Y aquí en el update voy a llamar el método que acabo de crear.
lo llamo escribiendo la palabra move y vamos a verificar si aún persiste el error. Limpiamos la consola. Parece que sí, dice que al compilar hay errores. Michi, aquí va a estar la palabra position. Verificamos. Y si lo desplazamos a la derecha y a la izquierda se va a mover. Nos hace falta hacer los movimientos verticales del jugador, entonces esa es la actividad que ustedes deben realizar. Ya hicimos el movimiento horizontal, ¿cómo haríamos o cuál sería el código para realizar el movimiento vertical?